Buenas noches y bienvenidos. Y se nos vino la noche, pero también se vino el frío, ¿eh? Esta es la primera noche que ustedes me ven así abrigadito. Generalmente acá hay un lindo clima, pero venía con frío desde afuera, así que quién sabe si en el transcurso del programa me saco el pullover o si me lo dejo puesto. Lo que sé es que nos está azotando esta olita de frío y hablábamos recién con Dani Martín sobre nuestras sensaciones en relación con el frío. Y incluso nos reíamos un poco, ¿no es cierto? Parece que es un mito aquello de que nos acucia el calentamiento global. ¿Cuándo está el calentamiento global? Cuando uno lo necesita. Ahora nos estamos haciendo de frío. ¿Cómo están ustedes? Bueno, pero no es la única interrogante que en estos momentos nos acecha. Recuerdo que hace pocos años, en un programa icónico de la televisión argentina, cuando todavía había humor en la televisión argentina, o había restos de humor, porque fue como que fue bajando la cuota de humor en la pantalla, Fabio Alberti hacía sus monólogos en el programa Todo por 2 pesos y se preguntaba, ¿qué nos pasa a los argentinos? ¿Estamos locos? Y luego hacía su desopilante monólogo de humor. En estos días que corren, cabe preguntarse, no tanto si qué nos pasa a los argentinos, a veces tengo dudas acerca de quiénes somos los argentinos. ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es ser argentino? ¿Qué es cuánto nos identificamos con eso que somos? Ser argentinos nos ha tocado ser, eso es una cosa incuestionable. Nacimos acá, bueno, es como cuando naces adentro de una familia y sos un González, por caso. Sos un González, te tocó ser un González. Sin embargo, hay argentinos a los cuales tener ese apellido argentino no le termina de convencer. No sé si tiene que ver con nuestra idiosincrasia. De hecho, antes de que fuéramos argentinos teníamos cierta noción de patria. La historia nos dice eso. Esta cosa aventurosa del choque de culturas que acaso comenzara, dicen que con los vikingos, pero que los vikingos se quedaron, algunos se fueron, pero que dejaron rastros de habernos hallado. Cuando el mundo todavía no estaba terminado de dibujar para los que tenían idea de mundo y que eran tan eurocéntricos que pensaban que no había otra cosa, acaso que el mundo era plano o que era una semicircunferencia, que se terminaba, que ahí estaba el mar y que del otro lado no había nada. Pero lo cierto es que una vez que Cristóbal Colón hizo pie por nuestras tierras, hubo un encuentro con algo desconocido, que eran también seres humanos, aunque durante mucho tiempo parte de las cúpulas religiosas del mundo, no solamente la católica, no terminaban de considerar que los indios fueran parte de la misma especie. Y este encuentro no fue todo lo que se podía haber esperado. Para los ingenuos que vivían acá, era probablemente la visita de los dioses. No solamente la llegada de Colón, la llegada de aquellas embarcaciones que habían cruzado el mar y que ya sabían que existía este nuevo continente y dijeron, bueno, a ver qué nos podemos llevar de acá. No porque se hubiera terminado la riqueza en el otro mundo, sino porque ya que hay más riqueza y aquella tiene dueños y esta no hay reyes ni cosas que se le parezcan. Y además se encontraron mayormente con pueblos pacíficos, dijeron, bueno, con esto me quedo yo, con esto me quedo yo. Trajeron novedades que eran novedades que valían muchísimo menos que las novedades que se encontraron acá. Pero ese intercambio les servía. Hubo contradicciones en ese encuentro de culturas. Por un lado, los aventureros, los que vivían asombrados, los que al descubrir
un nuevo continente, sintieron que descubrían un nuevo mundo. Digamos, los astronautas, alguien que llega, que va al espacio por las ganas de encontrarse con esa aventura, y cuando se encontró con la luna o pisando la luna o caminando en el espacio o sintiendo la falta de gravedad, se entusiasmó y dijo, ay, quiero saber más de esto. Y también hubo de los que dijeron, a ver, cuánta guita saco de esta piedra. Bueno, los astronautas no se afanaban piedras, las traían para que las estudiaran en laboratorios. Pero aquí era más fácil, porque no era ponerse un traje de astronauta y arriesgarte a morir ahogado porque oxígeno no había en el espacio, y si te rajaba el traje sonabas. Eso si la nave no estallaba cuando intentaba salir de la atmósfera. Aquí digamos que había riesgos módicos que tenían que ver con esta costumbre de los seres humanos de estar cruzando los ríos, remontándolos o remontando incluso el mar, aunque este fuera el más grande que ellos hubieran conocido. La cuestión es que entre los que vinieron a depredar y los que vinieron a asombrarse y los que vinieron a convidar una vida que consideraban que era vida y convicciones, que consideraban que eran mejores para los que aquí vivían, aquí salimos nosotros. Aquellos a los que José Vasconcelos llamó la raza cósmica. No eran los que estábamos, sino en los que nos convertimos. Los que estábamos, que eran nuestros antecesores, nuestros antecedentes genéticos, los que habitaban naturalmente esta tierra, quién sabe desde hacía cuánto tiempo. Todos sabemos que el continente americano está hecho de inmigrantes. Sabe la antropología que el origen de la especie humana está en África, así que llegarse a América ha sido hacer un viajecito. Culturas muy desarrolladas, con miles de años de desarrollo o decenas de miles de años de desarrollo. Incluso culturas afirmadas por miles de años de consolidación, de crear toda una cosmogonía. Se encontraron con humanos que ya tenían sus propias cosmogonías, pero fíjense que aunque en el continente americano también se padecían las guerras y las cuestiones hegemónicas que había en el viejo mundo, o en las partes conocidas del resto del mundo, para señalarlo mejor, había como una expectativa que era ingenua. Por eso algunos habían sido considerados dioses y resulta que vinieron a matar, o a afanar, a robar. La maldición de traer pestes para las que no estábamos preparados, o no estaban preparados nuestros ancestros. Cuando hablamos de nosotros, podemos hablar de nosotros la humanidad, el género humano, y podemos hablar de nosotros nuestra propia cultura o nuestra ecúmene, aquello que nos une de nuestra cultura. Y eso es lo que nos ofrece la parte virtuosa de este enfrentamiento de culturas. Nuestros hermanos de pueblos originarios, o acaso llegados hace tantos miles de años antes que nosotros irrumpiéramos como esta raza cósmica, se las veían con su propio imperialismo. Había culturas, etnias, naciones, como lo quieran llamar desde la perspectiva indigenista, que tenían también su proyecto imperialista y que con los que se vieran propendían a enfrentarse, dominarlos. Y también había esta diferencia, que era una diferencia cultural fundamentalmente. Los pueblos que ya se habían descubierto guerreros eran avasallantes, y los pueblos que se habían decidido comunidades, incluso las nómades, tenían una perspectiva más pacífica. Pero siempre, desde el inicio de la historia, parece que había algunos que elegían quedarse con el trabajo de los demás en lugar de trabajar. Pese a que eso también implicaba un enorme trabajo. Lo que pasa es que la fuerza es mucho más rápida. Por eso es tan fácil destruir
tanto más fácil que construir. Uno puede demoler un edificio con un par de cargas de dinamita, pero construirlo le va a llevar el tiempo que eso necesite de acuerdo con la dimensión del sueño que haya tenido para construirlo. La verdad es que dentro de este hecho venturoso al que me refiero, que es el nacimiento de la raza criolla, la fusión, no importa de qué modo, pero sí la fusión concreta de culturas disímiles, que además traían cargas genéticas también diferentes por el lugar donde habían evolucionado, constituye esto que nosotros hoy somos. Y dentro de esto, en un continente condenado a ser depredado por los poderosos del otro lado del mar, la idea de que eso no era justo. Si hay algo que caracteriza a nuestra raza criolla, es la ponderación de lo que es justo. Por eso hemos sabido fundirnos con aquellos que vinieran de buena fe. Digamos, aquellos que se enamoraran de nuestras indias o las que se enamoraran de nuestros indios. De ahí salimos nosotros. Ni de la selva, ni del cosmos. Lo cierto es que... Ni de los barcos, por supuesto. Lo cierto es que surgimos aquí. Nuestra América fue la cuna de lo que somos. Y cuando decidimos que no era justo ser sojuzgados por quienes tenían el poder de la fuerza, elegimos casi sincrónicamente, primero uno, luego otro, romper ese yugo. Fue a cual fuera, los brasileños del imperio de Portugal, que habían querido hacer su propio imperio en Brasil, los del Río de la Plata, de la corona española, y otras, porque cuando el mundo se descubrió, los franceses fueron a buscar lo suyo, los ingleses también, y también quisieron romper el yugo para decir: tenemos la dignidad de ser igual que vos, aunque no tengamos esa historia, ni esa tecnología, ni ese poder bélico. En esa disputa hemos obtenido un grado de dignidad del cual nos enorgullecemos. Alrededor están las leyendas negras, aquella que de la llegada española solamente pueden ver los enfrentamientos, la enfermedad y la expoliación, sin reconocernos, porque sin esa llegada nosotros no hubiéramos existido. ¿Seríamos acaso indios dominados? O en casos como han ocurrido, he tenido la oportunidad de conocer las Islas Canarias y saber que esas 7 islas, esas 7 rocas que doblegaron al mar merced a la erupción también virtuosa del Teide, del volcán, que se encuentra en la isla de Tenerife, tenía una expresión humana en equilibrio con su contexto y entre ellos, que eran las 7 tribus guanches. Cuando los españoles descubrieron las Islas Canarias, fueron a por ellas. Pero no se encontraron con un pueblo amigable a la colonización, ni para ser doblegado, ni para fundirse con ellos. Los guanches fueron un pueblo que eligió el camino heroico de la resistencia hasta que no pudo más. A los españoles les costó
un siglo completo, 100 años de guerra permanente contra la cultura guanche, que no se mestizó y que no se rindió. Y al final de esa disputa de un siglo, los guanches tomaron una decisión trascendental, que fue el suicidio. No hay más guanches. Dicen que hay algunos descendientes, algunos sobrevivientes descendientes y así. Y sí hay un reconocimiento y un orgullo de los canarios sobre aquella heroica resistencia de los guanches. Y es más, hay muchos entre los nacidos en las Canarias que llevan nombres guanches y parajes y calles y caminos llevan nombres en el idioma originario. Pero para que los españoles viviesen en esas islas hubo que pagarles, porque las islas deshabitadas eran solamente lugares bellos para visitar. ¿Y qué clase de conquista es si no se apropia de aquello que se conquistó? Así que hubo que generar toda una política de migración desde el continente hacia las islas, ofreciéndoles un buen vivir. En nuestras costas no tomamos esa decisión, la del suicidio étnico ni el suicidio cultural. Al contrario, los criollos somos la muestra de que originarios y visitantes, no importa si resistentes y sojuzgadores en algún momento, lo cierto es que somos ese resultado de una cultura que ha elegido la vida, primero, y que ha elegido la paz, además, para honrarla. Para conseguir una paz, elige la dignidad y la justicia. Entonces era justo que no aparecieran nuevas expresiones de dominación. Por eso aquí, en el Río de la Plata, resistimos a los ingleses y a los franceses y los expulsamos. Porque si vos venís bien a nuestra América, enseguida podés hacerte parte de la familia. Pero si venís mal, no te miramos bien. Así es como llegamos a esta realidad de más de 2 siglos de guerra real de los argentinos contra la corona de Inglaterra, que insiste cada vez que puede en quedarse con nuestros recursos y, si es necesario, quedarse con nuestras vidas. Una guerra de dignidad, cuando todavía no nos llamábamos argentinos. Pero un día quisimos ser nación. Después de expulsar a los ingleses, y mientras nos veníamos bastante cómodos con los españoles, que tenían una política de reciprocidad que tenemos que reconocer para demoler la leyenda negra, ya que, contrario de los ingleses, los españoles fundaron en nuestra América universidades, ciudades. Ya cuando llegaron comenzaron a fundar ciudades y a crear comunidad, que en un principio era compartir comunidad, decir, nosotros vivimos de esta manera. No ha habido cruentos enfrentamientos entre los originarios y los españoles en el proceso de criollización. Al contrario, más bien como que han ido entendiendo las partes de que estaban empezando a ser una. Siempre hay contradicciones en los choques de cultura. Lo venturoso de la nuestra es que no hemos sido aniquilados, sino que hemos sido el resultado.
Y ahí aparecemos los, los primeros de esta ecúmene hispana que nos propusimos la independencia y contagiamos a los otros. Digo los primeros que la ejecutamos, porque acaso José Martí, el ideólogo de nuestra América, ya lo había pensado y lo había propuesto. Vayámonos independizando como podamos. El tema es sacarnos de las cadenas. Y una vez que fuimos argentinos, fuimos construyendo, una vez que nos reconocimos argentinos, fuimos construyendo lo que somos. Una identidad más o menos reconocible, que nos acepta y que nos incluye a todos, que incluso ha aceptado la arbitrariedad de que gran parte de lo que era nuestro territorio se haya convertido en territorios de países que hoy son hermanos, y que algunos de nuestros próceres hayan nacido fuera de nuestro territorio, pero son nuestros, ¿qué carajo? Lo cierto es que 2 siglos después, ser argentino es una interrogante. Es una interrogante que no termina de dilucidarse y que tampoco termina de expresarse. Hay un reconocimiento básico. En el universo no hay una molécula que sea exactamente como otra. La diversidad es la característica de nuestro universo. Por lo tanto, no hay un ser humano que sea idéntico a otro. Por eso lo que reconoce nuestra cultura es la igualdad de los derechos y el reconocimiento individual en tanto parte de la comunidad. El individuo, esta concepción liberal de la vida, es meramente un cuerpo, el portador de una masa biológica y acaso de un pensamiento, que es incapaz de sobrevivir en soledad. Abandone usted un bebé en una selva, donde tiene no solamente a los depredadores, sino alimento a su disposición. Árboles, frutos, peces. Aún así, esa criatura no crecería, no llegaría viva al apogeo de su vitalidad biológica. Los seres humanos nos necesitamos. Y la comunidad se construye en la medida del reconocimiento de sí misma en la aceptación del otro. El saber que el otro es diferente, pero tan diferente como yo soy del otro, por lo tanto, son las cosas que nos unen las que nos convierten en comunidad. Porque las diferencias son imposibles de soslayar, son imposibles de saldar, hasta en el pensamiento. La identidad de una nación es la capacidad que ésta tiene para encontrar los puntos de sintonía, los puntos de convergencia. Se reconoce en los movimientos populares. Mucho se habla, por ejemplo, de una identidad patriótica que se llama peronismo, y se dice, los peronistas son todos tan distintos. Hay peronistas de derecha, peronistas de izquierda, hay peronistas de tales o cuales condiciones. Es imposible definir al peronista. En realidad, el peronismo representa la patria, la comunidad de la que surge. Es la identidad de los que tienen un sentido de patria más allá de las diferencias. Porque no es la diversidad lo que caracteriza al peronismo, como no es la diversidad la que caracteriza a la sociedad argentina, sino su capacidad de acuerdo. Porque en el acuerdo hemos sido capaces de hacer cosas enormemente grandes, fructíferas y sobre todo justas. ¿Qué es lo que nos proponemos? ¿Qué es lo que nos proponemos culturalmente? Pero hoy nos encontramos con que la cultura está bajo asedio, bajo acoso permanente, por una inteligencia con la que jamás habíamos lidiado con anterioridad. Porque esa había sido la particularidad de la especie humana, del género humano. El género humano sobrevive en la evolución gracias a su inteligencia, porque sus capacidades físicas
son muchísimo menores a la de los predadores que anteriormente se lo mangullaban. Digamos que la inteligencia además ha tenido su costo. Si es cierto que provenimos de un eslabón suelto de una raza de monos, comparados con nuestros parientes más cercanos, los chimpancés, no tenemos su fuerza ni sus habilidades. Tenemos otras. Pero suéltenos en la selva y si no estamos en comunidad, no sobreviviremos. En la Argentina hemos perdido en virtud de este ataque a nuestra cultura las cosas que nos daban sentido como comunidad. No lo hemos perdido del todo. Me refiero a que lo hemos perdido como cuestión hegemónica, como aquello que nos caracterizaba. Y este asedio, que destaco otra vez que tiene que ver con una inteligencia con la que antes no habíamos contendido, porque nos hemos enfrentado con especies con distintos niveles de inteligencia, aunque sin razón, probablemente, no sé, nunca he sido de otro género que el humano. Pero ahora no hay humano en el mundo capaz de procesar conscientemente la cantidad de datos que procesa la inteligencia artificial. Hace rato que no hacemos eso, pero ahora hemos llegado a un nivel de evolución de la tecnología que los procesa en cantidades imposibles a la mente humana y en ponderaciones que tampoco alcanzamos, aunque, y esto es muy importante de destacar, ya que no hay una inteligencia artificial consciente, tampoco hay una inteligencia artificial sensible. Así que lo que se propone a través de la mente que las programa no tiene otro sentido que cumplir, que llegar a la excelencia del cumplimiento del propósito que le han dado. Y para esto no tiene ningún sentido de la moral, a lo sumo tiene límites virtuales, los que a algún programador se le haya ocurrido poner. Por caso, el punto máximo que se considera hasta ahora como propuesta filosófica, las 3 leyes de la robótica de Asimov, que imaginó una inteligencia artificial y se imaginó también posible o factible la eliminación de todo vestigio humano en manos de la inteligencia artificial, y entonces decidió que en ese momento ideal, todavía era futuro para la época de Asimov, apenas pasados los años 40, su apogeo en los 50, que la humanidad al producirla le iba a poner esos límites, que como primera ley no tuviese nunca, tuviese como límite la posibilidad de lastimar o afectar emocional o materialmente a un ser humano. La segunda, que por acción o por omisión pudiese afectar la vida y supervivencia de un ser humano. Y por último, el imperativo de proteger al ser humano por encima de todas las cosas. A partir de ahí es el universo. Veamos las pruebas fallidas de la inteligencia artificial manejando automóviles Tesla para evitar la conducción, pero sobre todo la responsabilidad del conductor, poniéndole prerrogativas tan cuestionables como que en un momento de accidente inevitable han experimentado con varios parámetros. Uno de ellos, por ejemplo, proteger la vida del que estaba llevando el automóvil. Entonces se enfrenta con un niño corriendo una pelota y se lo lleva por delante, porque no va a arriesgar al que lo maneja. Luego cambió. No, ponderar quién debería ser salvado. Bueno, todos los resultados han sido desastrosos.
cuando no está puesto el corazón, no hay ponderación ni hay altruismo, no hay capacidad de generosidad con los demás, no está el corazón, es un cálculo. Frente a esto, nuestra cultura no tiene modos eficaces de resistir, más allá de lo que nos propongamos como seres humanos, los acuerdos que tengamos entre nosotros, y los acuerdos tienen que ser necesariamente la supervivencia de la comunidad. Por eso es que tenemos tanta insistencia por parte de los centros de poder de alentar la individualidad, pero no solamente la individualidad, porque la individualidad es natural, sino el individualismo. Esto de sálvese el que pueda, esto de primero yo, esto que se cuela casi natural y lógicamente en nuestra cultura como aquella frase que no hay forma de decirla bien, pero que delata un turro, que es a hijo de puta y medio. Particularmente no soy religioso, así que no soy muy amigo de aquella prerrogativa de entregar la otra mejilla. Pero tampoco soy vengativo. Y sí coincido con nuestra ecúmene en que lo fundamental es lo justo. Por eso, las sociedades desarrolladas establecen leyes. Que las leyes no son el mandato, idealmente, ¿no es cierto?, el mandato de una hegemonía, sino el punto más alto de un acuerdo. Y ahí aparecen los primeros vestigios filosóficos de lo que es justo. En todas las religiones que conozco, por ejemplo, es no matarás. Todas las religiones que conozco están sostenidas en el amor y en el entendimiento del otro como un semejante. Cuando se nos convida a construirnos en base a la conveniencia propia y al egoísmo, estamos estableciendo una lucha interior que no es fácil de resolver. Y en las comunidades también puede ocurrir esto. Por eso, la ideología de la fragmentación, a la que llamo odiología de género. La ideología de la fragmentación es la que niega el género humano, que es el único género al que nosotros pertenecemos. Y por el contrario, lo que reivindica es la particularidad, para la cual no ofrece una mirada heroica y tampoco una mirada compasiva, sino una mirada de privilegio a partir de la victimización. Entre aquel que quiere que lo atiendan porque presuntamente es el que más sufre y aquel al que solamente le interesa lo que le pueda dar un rédito, ya sea económico o espiritual, una satisfacción del ego, la que fuera, no hay prácticamente diferencia. Si no terminamos de comprender filosóficamente la importancia de vivir en comunidad, si no lo aceptamos, si no lo reconocemos, si no nos vemos pares con el otro, si no observamos al otro como un semejante, no como un igual, insisto, porque si el universo no tiene moléculas iguales, imaginemos, humanos idénticos. Sí lo podemos imaginar, claro, por algo es que la ciencia ha desarrollado todo un universo digital capaz de hacer copias exactas, el universo de la inmortalidad, aquel al que aspira cierta casta que sueña con trascender mandando sus pensamientos y conciencia y sentimientos a una máquina para que luego pueda depositarse en otro cuerpo, ya sea de desarrollo biológico o tecnológico. Pero para los seres humanos, para el género humano,
Ese no es un pensamiento natural. Si bien nos aferramos a la vida como uno de los mandatos de la biología, nuestro sentido de trascendencia siempre tiene más que ver con aquello que superará la vida, no con tener la vida eterna. No es un pensamiento nuevo. Una vez Borges, en uno de sus cuentos más deliciosos, Los Inmortales, nos cuenta de un expedicionario que está buscando el río del agua de la inmortalidad. Y para encontrarlo se baña en todos los abrevaderos de agua que encuentra en su tránsito por todo el planeta. Una vez, en un paraje de Oriente, se encuentra con un río que no termina de identificar. Él sitúa a nuestro héroe a inicios del siglo pasado. Mucho del mundo todavía era misterioso. Luego de bañarse en ese río y tomar notas en su cuaderno, observa unos animales muy raros, personajes de aspecto entre simiesco y humano. Para mono, demasiado lampiño en su cuerpo, que llevaban desnudos. Para humano, dejado a sus larguísimas barbas y cabellos, las cabezas tupidas, con las particularidades, habría algún pelado, ¿quién te dice? Él toma cierta simpatía con estos animalitos que pasaban la noche en la cueva y salían a tomar sol, y que no tenían contacto entre sí, no se juntaban. Y había uno en el cual había visto cierto brillo particular en sus ojos que se le ocurrió que denotaba cierta inteligencia. Así que se propuso interactuar con ese homínido. Y hasta le puso nombre. Lo llamó Argos, como el perro de Platón. Y le acercó comida a Argos y Argos se acercó a él. De alguna manera lo domesticó, como hubiera dicho Saint-Exupéry en El Principito, en su relación con el zorro, si se acuerdan. Y cuando ese animal escucha su nombre, mientras aceptaba la comida que le había dado, no recuerdo si una fruta o qué, pronuncia una palabra: Argos. Y luego sigue: tuve un perro con ese nombre. El expedicionario había encontrado por fin el agua de la eternidad. Y todos los que él consideraba animales que estaban dispersos y que entraban a las cuevas y salían a tomar sol, eran aquellos que alguna vez se habían bañado en esa agua de eternidad. Pero el resultado era ese: no tenían ningún interés. Ninguno. Se imagina Borges en varios de sus cuentos la condena de la inmortalidad. Incluso los griegos se imaginaron la condena de Gilgamesh, que no podía morir. La ciencia ficción también abordó varias veces ese fenómeno. Pero ¿qué es lo que haces si es todo lo que podés hacer? Si nunca te va a llegar la muerte. ¿Dónde está la pasión? Aprender a vivir es aprender a convivir, porque ser eterno te lleva al aislamiento. La idea misma de la eternidad te lleva al aislamiento. En cambio, la idea de la infinitud te lleva a la comunidad. Y no hay otro modo de trascendencia que aquel que tiene o la idea religiosa de ir a con el Padre,
o la idea filosófica de la trascendencia en los hechos que permanecen. En un poeta, dejar un poema que lo sobreviva. En un actor, dejar las obras en el recuerdo de sus contemporáneos. Los artistas tienen una idea de trascendencia muy superior respecto de los cínicos, de los que... No lo digo como un adjetivo despectivo. El cinismo frente a la vida es tener otra perspectiva, otra mirada. ¿Acaso el máximo? Bueno, Borges era un cínico, el mejor de ellos, un cínico que escribía como casi nadie, al que tengo muy cercano de la cúspide de las letras argentinas que ocupa Leopoldo Marechal. Y esta vida en comunidad es aquella que nos permite reconocer cuál es nuestra pertenencia, qué somos, qué es lo fundamental. Porque no saber lo que uno es nos lleva a angustias que compiten con la razón, que compiten con el corazón. Aquel que siente que no es quien en realidad es, está rendido. Tiene la pena de no saber quién es, no, porque aun cuando eligiera, yo no soy más humano, soy árbol o soy perro. No será entonces ni una cosa ni la otra. El único camino de la felicidad es el reconocimiento. Y no se trata solamente de la felicidad individual, porque eso es el egoísmo. La felicidad también es un hecho colectivo. Decía Leonardo Fabio que se había hecho peronista porque nadie puede ser feliz solo. Y yo hago mías esas palabras, porque la felicidad, cada vez que el individuo se siente feliz, tiene que ver en su relación con los demás. ¿Acaso, por ejemplo, en sus hijos, yo que he decidido no tenerlos? O en la acción, en el trabajo, en lo que ofrece a la comunidad. En todos los hechos generosos que puedan calificar nuestra vida. Y aquí es que aparece esta interrogante sobre quiénes somos los argentinos, o qué somos los argentinos. Si no somos capaces, en esta vicisitud tan grave que estamos atravesando, de poner por encima los acuerdos. En esta tribulación de encontrarnos con la traición de los egoístas, de aquellos que acceden a los lugares a los cuales les hemos dado en responsabilidad, para hacerse de los beneficios particulares y abandonar el sentido de la sociedad. Cuando una sociedad permite que su clase dirigente se corrompa, como lo estamos viendo en estos días, esa sociedad también se corrompe. Es como la putrefacción. Perón decía que él, o recordaba porque era parte del acervo popular, ¿no?, que el pescado se pudre por la cabeza. Y decía también que los partidos fracasan y se corrompen merced a sus dirigentes. Esa es la crisis que estamos padeciendo los argentinos hoy. La que no nos permite, distraídos en las cosas que tienen que ver con la supervivencia y con las angustias y las frustraciones del individuo, no nos permite acordar con el otro, hermanarnos con el otro, reconocernos en el semejante y proponernos, sobre todo, proponernos.
Ayer hablaba que en medio de esta crisis, los sectores que vienen padeciendo desde hace 50 años han ido adecuándose en el modo de la supervivencia y que están en mejores condiciones de sobrevivir que las clases que se van pauperizando. Porque cuando crece la pobreza, disminuye la clase media. Aquella a la que a todos nos gustaría estar y con la que todos nos identificamos. Pero no hay otra clase que alimente la pobreza o los números de la pobreza. Y sin embargo no está alerta. Y son los referentes de esas mismas clases los que administran lo que debería ser de todos. Y a los que se les permite hacer lo que quiera con ese todo, porque total ya nos vienen arruinando tanto que se trata solamente de el azar. Y así nos creemos que estamos eligiendo el mal menor y nos encontramos con la sorpresa ingrata de que el mal menor resulta ser peor que el que habíamos dejado. Y que cada alternativa que se propone como nueva termina siendo, como pasa delante de nuestros ojos en los últimos días, la posibilidad de ese nuevo grupo de participar de los beneficios de la administración. Ya casi preferiríamos que fuera cierto que hiciera volar todo por los aires. Pero lo que vemos no es eso. Lo que vemos es que salen a repartir beneficios para conseguir sus caprichos y que sus caprichos no nos están dando mejor vida. Para nada. Y que quienes están o quienes estamos preocupados por esto, también estamos siendo cada vez una minoría más clara, cada vez más pequeña. Los que se preocupan porque quieren formar parte de la casta y los que se preocupan porque son conscientes de que están al borde de caerse del sistema. Ahí estamos. En la pregunta de si hemos sido alguna vez una comunidad y no hemos abandonado precisamente eso. En la pregunta ante una realidad que no podemos cuestionar de familias que se van empobreciendo pero que dedican sus últimos ahorros a darle un futuro a sus hijos en el extranjero. Ante la contradicción de darnos prioridad frente a las necesidades que son de todos y la desconfianza de juntarnos con los todos. A la luz de los resultados que son evidentes. Yo no tengo dudas de que si hemos sobrevivido hasta este punto, seremos capaces de encontrar nuevos mecanismos de acuerdo. Lo que también estoy convencido es de que se está volviendo cada vez más difícil, porque los que se han hecho del poder, el poder económico en el mundo y el poder político en la Argentina, que están vinculados, son parientes, no tienen ningún interés en que la Argentina se desarrolle con justicia social. Ninguno. Que quienes dicen que van a cambiar todo nos han encaramado en la cúspide de los países inviables. Claro, le cierran algunos números de la macroeconomía, pero todo aquello que repudiaban por zurdo y empobrecedor, como por ejemplo Venezuela, que viene recomponiéndose del flagelo de la inflación, está mejor que nosotros ahora. Que hasta los organismos que le prestan a la Argentina están preocupados. Claro, están preocupados moralmente. Pero en realidad,
científicamente les importa un pito porque endeudar a la Argentina es un enorme negocio. Modificar sus estructuras solidarias y su sentido de comunidad para convertir a la Argentina en un negocio para los dueños del mundo es tan conveniente que solamente hacen observaciones morales, como, pero de quienes no se meten, como aquel que dice a su vecino: mirá, yo creo que deberías dejar de pegarle a tu mujer. Pero solamente hace eso. Me imagino que ser argentino es una cosa distinta. Que es ser coherente dentro de las propias contradicciones, con una historia que supo de liberación, que supo de construcción de comunidad, que supo del reconocimiento del otro, que supo de justicia social y que ahora solamente está confundida. Nos vemos mañana.